Bien, señores, en esta parte que nos corresponde ya de este espacio, en nuestro encuentro de cada domingo, en esta noche, que aunque parezca difícil de entender, ya estamos en junio. Se fue mayo y precisamente nosotros hemos querido, para darle esa bienvenida a este nuevo mes, yo no lo voy a llamar invitado porque ya es colaborador nuestro, no solamente de este espacio, sino en radio también, ha estado en otras oportunidades por aquí. Y ahora hemos querido invitarle precisamente por un tema que nos compete a nosotros básicamente como hombres, las pruebas, las diferentes afectaciones que podemos tener básicamente los masculinos. Y nos referimos al doctor Sánchez Cava. Doctor, buenas noches. Jordi, muy Siempre buenas me place noches. estar con usted. Gracias. Es una persona muy positiva. Gracias, es un placer realmente, parece algo que es típico, coloquial decirlo, pero realmente del corazón me satisface mucho estar aquí y esa oportunidad de llevarle al público televidente información apropiada, correcta de salud y bienestar, Claro, que es muy importante. que tanto hace falta. Yo voy a dar una pequeña introducción. Lo primero es, para que nos reiteremos en lo que hablamos hace un tiempo con usted, ¿por qué la medicina, doctor? ¿Por qué no otra cosa? Mira, yo digo muchas veces, dije primero que quería ser médico que papá y mamá. Desde pequeño, una vez me lo preguntaste, Sí. Lucas Rojas era mi padrino, hermano de crianza de mi padre, y para mí era una persona, una figura que yo la veía con esa bata blanca, y a mí me Lucas impactó. Rojas, que fue pastor también. Correcto, fue pastor. Que en paz descanse. Sí, ¿no? que en paz descanse. Y creo que inspiró en mí mucho desde pequeño. Lo vi una persona bondadosa, admirable, que ayudaba al ser humano, al otro, al prójimo, y creo que eso a mí me impactó y me marcó de por vida, ¿no? Y para muestra el botón. Wow. O sea, pero su familia no hay médicos. No, en la familia no tenemos médicos. ¿Cómo tomó su padre, sus padres? ¿Cómo tomaron? Claro, si fuera por eso, los padres todavía hoy día quieren que los hijos estudien cosas tradicionales todavía. Pero, ¿cómo fue la reacción de sus padres ante el hecho de que usted quería estudiar medicina? Bueno, fue muy positivo. Ellos veían cómo yo disecaba animales en el patio. Sí, yo lo recuerdo. Desde pequeño me apasionaba eso, la anatomía. Luego por eso fui monitor de anatomía, profesor de anatomía y cirujano, ¿no? Cirujano urólogo en este caso. Y eso me impactaba mucho. Sentía eso que corría por mis venas. Corre por mis venas. De verlo ya uno sabe que es así. ¿Por qué esa especialidad de la urología y la cirugía también? Claro, ya hay una parte lo puede entender por lo que usted acaba de decir, pero ¿qué otra cosa lo adentró a esa especialidad? Urología es una especialidad muy completa, pues podemos ver cualquier sexo, hombre, mujer, podemos ver cualquier edad, desde el recién nacido, que le hacemos una sencilla circuncisión, al abuelo premortem que está en intensivo, que hay que sondarlo, tiene un problema prostático. Vemos patología benigna, como puede ser enfermedad de transmisión sexual, infectocontagiosas, por ejemplo. Podemos ver hiperplasia prostática benigna o cáncer de próstata. Entonces es muy completa porque ve lo benigno, ve lo maligno, ve funcional, ve reconstructiva. Algunos nos involucramos en el trasplante renal. Entonces puedes hacer diagnóstico, tratamiento terapéutico, de manera que podemos diversificar mucho. Yo la veo demasiado amplia. Nosotros que tenemos una unidad de suelo pélvico, hacemos biofeedback, hacemos electroestimulación, hacemos nervio tibial posterior, hacemos procedimiento diagnóstico y yo la veo demasiado vasta. Muchas veces siendo en la Facultad de Medicina una especialidad, una asignatura en este caso, que se le dedica poco tiempo, se le da mayor prioridad a las troncales, es decir, a cirugía, pediatría, medicina interna, y las subespecialidades como es urología, pues que no es troncal,
pues se le dedica menos tiempo. Y eso hace que el estudiante en pregrado sienta que no es tan amplia. Sí. Pero yo desde que estuve en la facultad noté lo amplia que era la profesión. Además es clínico-quirúrgica. Clínico-quirúrgica, Hay 3 sí. especialidades clínico-quirúrgicas donde el médico no solo opera, sino que también hace el diagnóstico. Exacto. Y eso la hace bastante completa. Doctor, yo quiero saber si la aseveración que voy a hacer ahora, ya entrando en materia fuera de lo que es el médico y el profesional, ¿es cierta la aseveración de que si uno tiene un historial clínico, un PSA o el antígeno, ¿verdad? Y el hecho de un buen seguimiento, uno puede tener en esos pasos la posibilidad de tener una buena salud urológica como hombre? Mira, el cáncer no se puede evitar. Hay muchos factores, incluso las nuevas guías dicen que no recomendemos una dieta específica para el cáncer de próstata. Siempre se ha hablado del consumo de tomate, de consumir isoflavonos, como por ejemplo todo lo que es amarillo, auyama, zanahoria. Eso es bueno. Eso siempre se ha dicho que es bueno, pero no está directamente proporcional a que un alto consumo de esto necesariamente te vaya a prevenir un cáncer. Sí. De manera que hay personas que dicen, doctor, ¿pero cómo es posible tener un cáncer si yo me chequeo todos los años? Con la revisión que hacemos sistemática, anual, la revisión anual, no queremos evitar el cáncer, no hay manera de hacerlo. Lo que queremos es tener una detención temprana. Y lo vemos, o sea, yo veo pacientes míos que pueden tener 13, 14, 15 años viéndose en mi oficina y ahora tengo que decirle que el diagnóstico histopatológico de una biopsia es cáncer. Eso es fuerte. ¿Sí? Es fuerte, pero la verdad es que lo hemos encontrado en un diagnóstico precoz, temprano, donde podemos ofertar una batería de tratamiento que probablemente tenga una alta probabilidad de curación, porque el diagnóstico de cáncer de próstata a tiempo es curable. Por ejemplo, doctor, para que no se me vaya la idea, yo le voy a hacer varias preguntas que pueden ser en una sola. Primero, ¿qué es el PSA? Que yo le introduje, pero no he cuestionado para que aquellos que nos están viendo saber de qué se trata. ¿Qué es el PSA? Y también, si este sustituye el tacto. Esa es la pregunta típica, Jordi. Siempre buscamos cómo evitar. ¿Cómo evitar? ¿Cómo hacer un prejuego? Y todo el mundo espera esa respuesta maravillosa que diga, uff, ya, nos salvamos. Mira, el PSA es una calicreína, es una proteína que producimos todos los hombres a nivel de la próstata y se almacena en la vesícula seminal y pasa al torrente sanguíneo, cuya función es la emulsificación del semen. Me explico. Cuando eyaculamos dentro del semen, esa secreción, el PSA, su función es hacer que el semen al cabo de un rato sea más clara de huevo, para que el público televidente no se entienda, y no que se convierta en yogur. O sea, que esa secreción no se espese. Entonces, al convertirse en clara de huevo, eso facilita el desplazamiento de los espermatozoides, porque naturalmente es un acto de reproducción biológica. Sí. De manera que el espermatozoide se encuentra en un medio mucho más líquido y eso permite que se desplace en busca del ovocito, del óvulo de la mujer, del gameto de la mujer. Para la fecundación. Para darse la fecundación. Entonces todos producimos PSA, pero el PSA no es específico del cáncer. Es el antígeno prostático específico, es decir, lo produce específicamente la próstata, pero no es un signo específicamente de cáncer. ¿Qué sucede? Hay circunstancias como, por ejemplo, aparte del cáncer que también lo eleva, una prostatitis aguda o crónica puede elevar el PSA, pero también un agrandamiento fisiológico, una hiperplasia prostática benigna puede dar traste a un incremento del PSA. Un tacto rectal, hacemos un tacto rectal y el paciente va inmediatamente al laboratorio, pudiera subir el PSA. Si hacemos una sonografía transrectal y se estimula la próstata, puede pasar al torrente sanguíneo y tener un falso elevación del PSA. Entonces, el PSA no es específico de cáncer, pero sí sirve como un marcador tumoral. De manera que si nosotros retiramos la próstata o hacemos un tratamiento, lo ideal es que el PSA sea indetectable o próximo a 0.03, que es el punto de corte que vemos en la mayoría de laboratorios
en la República Dominicana, pero el PSA, una vez retiramos la próstata, debe ser 0. Por eso es más un marcador de seguimiento de la enfermedad diagnóstica que de screening, aunque lo utilizamos de cribado de screening para la evaluación rutinaria anual. Pero ese PSA podría ser, y quizás el mensaje que la Sociedad de Urología utiliza para detectar a tiempo alguna situación como el cáncer en la próstata. Sí, desde luego. La evaluación rutinaria para el cribado y evaluación del cáncer de próstata, que debe ser anual, consiste en un PSA, que el punto de corte no necesariamente es 4. Es importante que si usted ve... Creo que es un tipo de corte, doctor. Si ustedes ven el intervalo que reporta el laboratorio, dice de 0 a 4. Ah, ya. Sin embargo, no necesariamente es así. Una persona de 50 años con un PSA mayor de 2.5, ojo, puede tener un cáncer con un 23% de probabilidad. Sí. Entonces, sí. Entonces, muchas veces las personas leen el intervalo e interpretan que tiene un PSA normal. Un adulto joven no debería tener ese punto de corte. De manera que visite a su médico, al urólogo en este caso, y lleve el resultado y consulte si ese resultado es correcto. Con respecto a la otra prueba, que es el tacto rectal, desde la Sociedad Dominicana de Urología siempre hemos dicho que un dedo al año no hace daño. Yo se lo digo a los camarógrafos que tenemos aquí, y yo sé que siempre se ríen con el comentario, pero yo también soy bromista y bromeo con estas cosas. Pero esto es una cuestión ahora de salud y bienestar, de donde tenemos que ponernos serios, donde es importante llevar el mensaje de que el tacto rectal no tiene por qué ser doloroso, con un paciente debidamente relajado, explicado, en una posición correcta y una vez ya establecido una buena relación médico-paciente, el tacto rectal ni te hace menos hombre, ni denigra, ni humilla, es una parte convencional, habitual, que debemos asumirla con responsabilidad y entender que es parte importante de la evaluación. Es barato, es accesible, como cribado es un gran aporte. Vemos muchas publicaciones de que ya no se va a hacer PSA y tacto, y la gente como que se alegra en las redes y hablan de una resonancia. Realmente la resonancia tiene un coste elevado con relación al tacto rectal, y hoy por hoy, por su costo, no es un método de cribado convencional. O sea, no podemos a toda la población dominicana hacerle una resonancia magnética cada 6 meses o cada año. Ojalá, pero también eso implica muchas veces estar 30, 40 minutos en una máquina que genera ansiedad, que genera espera. Que es mucho peor que tú hacerlo en cuestión de un minuto, resuelve todo. Eso es sencillo. Ahora, ¿en cuáles casos usted recomienda que se haga el PSA o el tacto rectal? O el tacto. Yo sistemáticamente lo hago los dos. Los dos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un cáncer de próstata agresivo que no expresa elevación sanguínea de PSA. Ok. O sea, hay personas, yo tengo pacientes con PSA bajo de 1.87, 2 puntos y pico, con metástasis en el hueso. Bueno, eso es lo que usted explicaba con relación a la valoración. Correcto, que deben ser complementarios. Hay personas con un PSA normal y un tacto rectal sospechoso y con cáncer que no se ve el PSA en sangre. O sea, que usted manda a hacer el PSA y confirma con el rectal. Correcto. Nosotros preferimos, hoy por hoy, es posible que un día surja una prueba o una tecnología, pero hoy por hoy, a ciencia cierta, es una prueba asequible, sencilla, no es dolorosa y ¿por qué no? No nos resistamos tanto, que es un aporte al bienestar y a la evaluación. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué sería también recomendable, doctor? Aquel que, por ejemplo, conoce su historial, no solamente su historial médico, sino también su historial familiar, que su papá, o podría darse el caso de un tío o algo, haya tenido cáncer de próstata, eso no tendría que esperar a los 40 para eso, ¿o sí? Mira, el cáncer de próstata, uno de los factores es la herencia, aparte a la raza. Yo tengo un artículo en Acento Digital, acento.com, periódico digital, que habla de el negro detrás de la oreja y el cáncer de próstata.
aparte al orden genético, hereditario, Sí. nosotros tenemos un comportamiento muy parecido al África subsahariana. Nosotros tenemos un índice, una incidencia y una prevalencia del cáncer de próstata. Es decir, los nuevos casos y los casos anuales sumados, la prevalencia, son los casos que tenemos prevalente, el número de cáncer existente ahora en República Dominicana. Y la incidencia son los casos nuevos detectados cada año. Resulta que nosotros nos parecemos mucho a esa población subsahariana y desde luego que tiene que ver con todos esos esclavos que trajeron a nuestra isla, claro, y esa mezcla racial, esos oncogenes que aunque hayan pasado 300, 400, 500 años, lo tenemos arraigado en nuestros genes. Eso es increíble. Y queda impregnado. De manera que aunque en países anglosajones, en Finlandia, todos los países escandinavos, en general, recomiendan una evaluación a partir de los 50 años de edad. Sin embargo, nuestra incidencia es mayor y desde la Sociedad Dominicana de Urología recomendamos evaluaciones periódicas a partir de los 40 años. Algunos dicen 45. Yo digo que puede ser 45 siempre y cuando si hay un familiar directo de uno en primera generación, sí, es decir, un padre, un hermano o hasta un tío, que tenga cáncer de próstata, lo ideal es evaluarnos 5 años antes. Si alguien debuta, por ejemplo, a los 42 años, sí, y es tu padre, a los 37 debe tocar una evaluación. Y hemos visto gente con 37 años con un cáncer de próstata. Wow. Entonces, yo recuerdo cuando ejercía en España una persona que el sistema mandaba una evaluación a los 50 años y a los 46 estaba metastásico, lleno de cáncer en todos los huesos. Uf. Y él demandaba al sistema de salud porque le negaron la posibilidad, aún él fue al médico de familia, porque era a partir de los 50 años de edad el protocolo. Entonces, eso manda un mensaje que si bien hay gente por fuera de ese margen, es una vida. Por lo tanto, nuestra recomendación es ir oportunamente al médico y no tan solo por el chequeo prostático, Jordi. Yo hablaba a principio de bienestar. El urólogo se ha convertido en el médico del hombre y tiene que ver mucho con salud. Claro. Yo me ocupo mucho de ver cómo está tu testosterona, tu masa muscular, cómo está el colesterol, los triglicéridos. No me entre mucho en el detalle, porque lo que vamos a hacer, que esa misma aseveración, esa misma puntuación que usted está haciendo ahora, lo vamos a hacer después de la pausa. Correcto. Vamos a comenzar con eso. Muy bien. Señores, conversando sobre el tema de la urología con un gran especialista cirujano, un amante de la medicina, el doctor Sánchez Cava. No te muevas de ahí, que puedes pagar por ello. Esta noche, ya lo habíamos dicho en el segmento anterior, conversando con el doctor Sánchez Cava en la amplitud de la urología como cirujano, profesional de esa área y una persona que ha sido reconocida tanto fuera, internacionalmente me refiero, como en nuestro país. Y hoy tenemos el privilegio, nueva vez, de contar con su presencia. Doctor, nosotros nos quedamos en el segmento anterior, indicando que no solamente usted se dedica a darle el seguimiento a sus pacientes con relación a prevenir el cáncer de próstata, que ya estuvimos hablando de ese tema, sino que también hay otras preocupaciones que usted como persona, que lo sé, y como profesional, también atiende a sus pacientes. Vamos a entrar por esa vía. Sí, ¿cuáles serían esas? Una de las facultades o de las bondades que tiene la urología es precisamente que uno se convierte en un confesionario. De hecho, hay una parte de sí, mi consultorio que yo le llamo Yo creo que más que cualquier otro especialista. Sí, porque uno llega a intimar con el paciente le cuenta a uno cosas muy personales y es de la parte que hasta yo disfruto. O sea, es una profesión es como un sacerdocio. Lo que yo hablo ahí con un paciente, mira, ni un periodista me lo saca. No, yo sé. Entonces, es parte del secreto profesional y es una de las cosas que yo siempre trato de tener ese contacto con el paciente, no solo en un chequeo rutinario prostático. Nosotros ahí nos vamos a implicar en la salud sexual, cómo está su testosterona, si el paciente está haciendo debidamente ejercicio. O sea, es una revisión holística de lo que es la salud y el bienestar, incluso la parte emocional. Muchas veces preguntamos al paciente cómo está su relación de pareja, cómo están los hijos, y eso es hacer medicina con empatía.
Nosotros no podemos ir allí, venga, acuéstese aquí, vamos a hacer un tacto rectal, estos son los análisis. No, el médico tiene que adentrar en ese ser y ser un acompañante de ese paciente que te está confiando muchas cosas y uno ser empático y dedicar ese tiempo. Yo le digo a mis pacientes que tienen que saber esperar. Saber esperar en la consulta. Yeah. Hoy yo hablaba en un programa que estaba casualmente, de lo importante que son los tiempos y cómo el ser humano está valorando cada vez más su tiempo. En salud es importante, pero muchas veces un paciente que le acaba de dar el diagnóstico de cáncer de próstata o el que sea, se pone tímido, empieza a llorar, no lo puedes sacar. Tienes que ser empático y entender la situación que está pasando por ese señor, ese paciente. Y lo que nos viene a la mente en ese momento, con ese diagnóstico, es, en este momento de mi vida, ¿y por qué ahora? Y la gente dice, caramba, y empieza a autoculparse. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me cuidé? Y no se trata de culparse en ese momento. El ser humano tiene que entender cómo salir adelante y uno tiene que, como médico empático, saber ponerse del otro lado del escritorio. Y por eso es que yo digo que de las bondades de esta especialidad es que uno puede adentrar en el peso del paciente, en cómo está su colesterol, en que se está haciendo ejercicio, cómo está la vida de pareja. Siempre viene el comentario de cómo están los hijos. Sí. Doctor, mi hijo lo idolatra y quiere ser como usted. Y uno se enorgullece. Ay, venga, preséntemelo, tráigamelo. Dentro de esa conversación, doctor, el dominicano es un hombre preocupado con las relaciones sexuales, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería, por ejemplo, no se ha dado la situación de una persona que es impotente o que tiene ¿qué puede crear una impotencia en un hombre? Mira, Jordi, yo te voy a empezar con la estadística. Ajá. El 52% de los hombres entre 40 y 70 años tienen disfunción eréctil. ¿Cómo? El 52%. Pero eso es alto, doctor. Leve, moderado o severo. Lo que pasa es que muchas veces esa información no llega por timidez, por hombría, por mitos, cosas, por tabúes que tenemos en nuestro medio. Pero esa es la realidad, que es muy alta. O sea, más de la mitad de la población de adultos tienen disfunción eréctil y muchas veces lo padecen y no llegan a la consulta hasta pasado un tiempo a tener problemas de pareja, de autoestima. Y es muy importante que el hombre acuda a tiempo y lo cuente. Eso es secreto de Estado, eso uno no tiene que revelar. Pero eso se puede resolver, doctor. Hay muchos factores, ya he respondido tu pregunta, hasta desde el punto de vista emocional. A veces un joven, un adolescente en su primera relación puede tener un gatillazo, que es un problema emocional, una mujer que impone una primera vez y no consigue una relación. No consigue una erección ni siquiera. Entonces hay muchas situaciones emocionales, de trastorno, de problemas, de situaciones económicas que pueden afectarnos. Además de que la erección tiene que ver mucho con los 5 sentidos, con el olfato, con el tacto, con lo que ves. Sí, es verdad. Es muy compleja. Si tú miras la descripción fisiopatológica o fisiológica de cómo se desencadena una erección, algo que nosotros lo tenemos de manera natural siempre, que nos despertamos de madrugada, durante los sueños profundos tenemos erecciones naturales, pero eso es muy complejo. Ahí se desencadenan un sinnúmero de moléculas que tienen que ver mucho con el calcio. No le voy a meter a ustedes con guanicinquinasa ni ninguna terminología de esa porque no va al caso, pero se dan un sinnúmero a través de la vía del óxido nítrico, de muchas sustancias que desencadenan para algo que a ti te parece natural y sencillo. Pero con el tiempo, el daño endotelial, es decir, el daño de los vasos sanguíneos, propio de la hipertensión, del envejecimiento, del consumo de tabaco, de muchas cosas. ¿Sabes? Tú me estás mencionando posibles causas que puedan generar una... Desde luego. Todas estas son causas que nosotros las estudiamos, las investigamos durante una consulta. En la consulta al principio preguntamos de hábitos tóxicos y mucha gente no interpreta que lo estamos correlacionando con una situación de enfermedad o estamos indagando. Y usted tiene actividad física. Entonces muchas veces esos medicamentos que se utilizan como estimulante sexual muchas veces son satanizados porque lo que estamos haciendo es un mal uso, no es el producto, es el abuso. O sea que no es malo, el problema es el exceso. Te explico.
Si a una persona de 75 años de edad le damos una píldora de esta y sale a dar una supuesta pela a una joven de 25, 30 años, puede tener un evento cardíaco si sus coronarias tienen un problema. A ese señor, si yo no le doy el medicamento y lo mando a la Pucamaima a dar 5 vueltas, probablemente se me infarta porque no goza de salud. Ya entiendo. Entonces, no es el producto que lo hemos satanizado, es el esfuerzo por encima de la capacidad que tiene esa persona que no goza de una salud coronaria apropiada. De manera que muchas veces Pero es verdad sí que se sataniza. Se sataniza. Lo correcto es hacer una evaluación médica completa. Yo mando a hacer prueba de score de calcio, lógicamente a través del cardiólogo, prueba de coronaria, a veces se hacen angiotomografía cuando lo requiere, prueba de esfuerzo en la cinta para ver respuesta antes de medicar a pacientes de alto riesgo. O sea, un paciente con 75 años, diabético, hipertenso, dislipémico, que viene a mi consulta a buscar un medicamento, uno no lo prescribe así a la ligera. Hacemos una investigación de cómo está su salud coronaria y una vez hemos confirmado que ese paciente es tributario, es candidato a la medicación, pues uno la prescribe. Ahora, aquel paciente que va a la farmacia, que aquí no se pide receta para nada. Eso es lo que la mayoría hace. O la compra en un food shop, o compra unos medicamentos, unos frasquitos que andan por ahí, que contienen estas sustancias y que muchas veces dice que son vitaminas. Ojo, doctor, al público televidente. Hay gente se ha suscrito hasta Amazon, que no hacen otra cosa. Bueno, sí hay mieles, hay jalea. Pero sin ninguna prescripción. Sin ninguna prescripción. Tú sabes que el ser humano, en el año 2019, se vendieron 37 billones de dólares en suplementos medicinales, que no están aprobados por FDA, pero el ser humano dentro de su naturaleza, en las leyes de la naturaleza humana, tiene la necesidad de encontrar un producto mágico. ¿No? Y ya lo encontré y se lo recomienda al vecino, al amigo. Y ojo, esto tiene efectos secundarios. Eso no es verdad que es natural. Natural que usted se come una manzana, una pera, una fresa, y ni eso es natural, porque muchas veces el proceso para que se produzca y no lo consuman los gusanos, muchas veces conlleva que se pierde esa naturalidad con que existía antes. Sí, es cierto. Doctor, de manera breve, para yo volver al cáncer de nuevo, ¿cuáles son las principales afectaciones, aparte del cáncer, que podemos encontrar en la salud del hombre? Mira, el agrandamiento prostático o hiperplasia prostática benigna es algo que repercute mucho en la calidad de vida del paciente. Sí. Una persona que tiene una próstata agrandada y que no desocupa la vejiga al terminar de orinar, es una persona que puede levantarse 3, 4, 5, 6 veces en la noche. Claro. Eso afecta el descanso y repercute mucho al día siguiente hasta en la jornada laboral. Y si eso va unido a un paciente que tiene una apnea del sueño, que no duerme, pues ahí se junta el hambre y la gana de comer. Entonces es importante eso de que el paciente acuda a la consulta del urólogo y determine si eso le está afectando, y eso se puede evaluar en un paciente que empieza a ver que el chorro es más débil, que tiene que hacer prensa o fuerza para orinar y puja. Esos son elementos en los que uno se puede dar cuenta antes de ir al urólogo. Sí. Mirándole a la cámara, si usted padece estos síntomas, es hora de ir al urólogo. Repito, si usted tiene un caudal miccional al orinar, usted nota un chorro que ha disminuido significativamente, si usted nota la necesidad de pujar para poder evacuar toda la orina que hay en la orina, si hace intermitencia, es decir, se entrecorta el chorro, si tiene goteo terminal, o al terminar de hacer pipí, usted nota que no desocupó la vejiga, así como una necesidad de levantarse 4, 5, 6 veces en las noches, usted debe visitar al urólogo y consultar por esto, porque esto afecta la salud. ¿Y eso puede ser motivo de cáncer? No. Okay. Lo que pasa es que el cáncer puede dar esos síntomas. Si el crecimiento del cáncer es hacia la luz de la uretra, ese tejido duro, endurecido, comprime la uretra, puede provocar esos síntomas también. O sea que esos síntomas no son exclusivos de un ente benigno como la hiperplasia prostática benigna. También lo podemos ver en la enfermedad maligna. Pero así también nosotros podemos ver otras enfermedades como inflamación de prepucio, procesos infecciosos, infecciones de orina, cálculo en la vía urinaria,
insuficiencia renal de tipo obstructivo. Yo estuve leyendo el pene que se curva. Sí, existe el peironí, que es un engrosamiento. El pene tiene 3 conductos, 2 de ellos se llaman cuerpo cavernoso, que es por donde discurre la sangre en la erección, que tiene la túnica albulgínea, y cuando eso se engrosa, y hay 6 teorías, pero una de ellas es que durante la relación sexual hay pequeñas fracturas y se forma como un callo en eso. Y eso produce una retracción y el pene se va desviando, lo que muchas veces afecta el coito, la penetración vaginal. Y eso afecta a personas, sobre todo de 46 a 52 años de edad, y hay una etapa que es dolorosa en el pene y luego es asintomático. Entonces hay muchas personas que padecen esto, que terminan yendo donde nosotros, los urólogos, Sí. ya un poco tarde. Y estamos aquí llevando información, y si usted padece de esto, visita al urólogo más cercano. Es una entidad muy frecuente. Claro. Lo que pasa es que quienes la padecen no suelen ir por ahí diciéndolo, pero ciertamente es muy frecuente en nuestro medio. Doctor, enfermedad de transmisión sexual, para que nos dé el tiempo, que usted me pueda enumerar. Por ejemplo, la clamidia. Cuando da, ¿es curable? Sí, sí. Produce una uretritis no gonocócica, es decir, produce una inflamación de la piel que protege la uretra, esa epitelización lo que llama el urotelio, y produce una secreción que parece una clara de huevo. Y da sintomatología, da ardor al orinar, y es curable. Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en los Estados Unidos. Sí. Se establece que el 25% de los adolescentes han tenido o van a tener clamidia. Wow. Y es muy contagioso. Aquí no podemos saber porque las estadísticas no son tan confiables, ¿o sí? Sí, realmente no disponemos de una estadística Pero real, veraz. en su experiencia, muchos pacientes con clamidia. Es frecuente, afortunadamente ha bajado la frecuencia con que la veíamos. Yo veo un mayor predominio del virus del papiloma humano. Sí. Es mucho más alto, es una enfermedad de contacto sexual. Hay un predominio muy alto por la promiscuidad que vive en República Dominicana y porque muchas veces el preservativo no te evita tener... Eso es lo que le iba a preguntar. Muchas veces el preservativo que llega hasta la base del pene, pues no cubre ni el pubis, ni el escroto, ni la base del pene. ¿Y entonces cómo? Y entonces puede aparecer ahí unas verrugas genitales que antes muchas veces hay una típica que antes le llamaban cresta de gallo. Ah, sí. Entonces hay diversas, hay verrugas que no son visibles a los humanos y que para eso usamos el penescopio y que muchas veces esas cepas, hay 104 cepas del virus del papiloma humano y hay algunas de ellas que son de alto riesgo de producir cáncer cérvico-uterino, cáncer de vulva, cáncer de recto cuando hay relación y de ano, cáncer orofaríngeo y cáncer de pene. Entonces es importante que si usted tiene una lesión de tipo verrucosa o le llama la atención o su pareja tiene un Papa Nicolau positivo para el virus del papiloma humano, que acuda a la consulta del urólogo y pueda hacer esa revisión oportuna. ¿La vacuna ya en un adulto no es posible para ese tipo de enfermedades? Yo sigo favoreciendo la vacuna en el adulto. Si usted no ha estado contagiado nunca del virus papiloma humano y no tiene pareja estable, yo creo que es un buen candidato. Lo que sucede es que cuando la vacuna surgió a principio, estaba en cobertura por alguna seguridad social, era de muy alto costo y se restringió a adolescentes que no habían iniciado la relación sexual. Y veíamos que era de los 9 a los 16 años que se ponían. Luego se aprobó por la Organización Mundial de la Salud hasta los 26 años de edad. Pero yo pienso que no podemos ser tan rígidos. Si un adulto joven con temor a adquirir el virus me visita, desde luego que no le podemos negar esa posibilidad. Claro. Doctor, el tiempo que nos va acortando, yo leí que el cáncer de próstata es tan frecuente en nuestro país, a pesar de que aquí no maneja mucha estadística, pero la busqué y me compararon en varias. Se habla de un 27% en comparación con un 14% del cáncer de mama, o sea que es mucho mayor. ¿Es así? Es correcto. De hecho, la suma del cáncer de mama y el cérvico-uterino, ellos dos juntos están por debajo de la incidencia del cáncer de próstata en la República Dominicana. Basado en eso,
¿cuáles serían entonces, según su experiencia como profesional de la urología y la cirugía, la recomendación a los amables televidentes reiterados y una exhortación a los hombres a que perdamos el miedo? Bueno, en sentido general hay que tratar de gozar de una buena salud, no solo prostática. Y los médicos venimos a programas de televisión a fomentar una vida saludable y a promover el bienestar físico y emocional. Recomendamos que la gente haga lo que habitualmente hemos dicho: tener una vida equilibrada, una dieta equilibrada, tener una vida saludable con ejercicio, una buena hidratación, tratar de reducir el estrés en un momento donde nuestra vida va tan acelerada. Es importante el estrés, controlarlo, tener estrés del bueno y menos estrés del malo, aquel estrés que te motiva a mejorar las cosas, pero que puedes controlar. Y una evaluación periódica, es decir, ir al médico. Por lo menos una vez al año. Sí, recuerden que en el argot popular hablamos de que el pamo con tiempo tiene remedio, y desde la Sociedad Dominicana de Urología podemos decir que un dedo al año no hace daño. Entonces, acuda a su médico, médico de confianza, y evalúese, lleve una vida equilibrada sobre todo, y vamos a ver si aumentamos nuestra expectativa de vida con calidad y bienestar. Doctor, en 30 segundos, ¿cómo va el hospital y cuál es su mayor anhelo? Brevemente. El Hospital Especializado en Medicina Avanzada, EMA, exacto, que estamos en este momento construyendo, es un hospital que está ya en la etapa final, va a venir a ofrecer una cartera de servicios de alta tecnología con mucha innovación, y a nosotros como ideólogo y fundador de este proyecto realmente nos honra ver cómo podemos aportar 1.140 empleos y cómo hay tantos jóvenes, tantos padres que están tratando de insertar sus hijos, sus profesionales allí, y uno lo ve con tanta ilusión. En estas semanas atrás estuvo la Feria de Empleo de la Pucamaima. Señores, qué emoción ver tanta gente haciendo fila, depositando sus currículos allí con una ilusión, y vemos cómo EMA está calando en el público la ilusión, no tan solo el edificio, que desde luego desde afuera es imponente, pero dentro, para poder cumplir normativas internacionales, Jordi, eso hay que verlo. Es precioso, tiene una rigurosidad, yo creo que le vamos a agregar tanto valor. Hay una necesidad de camas en nuestro medio, hay una necesidad de consultorios para médicos, que estamos haciendo un gran aporte, y desde luego que nos honra, nos emociona. Yo te puedo hacer un programa de 1 hora más. No, yo lo estoy viendo, yo estoy gozando. Y mira, es de tanta satisfacción poder contribuir y cumplir un sueño, de aportar, de hacer algo que hemos dicho siempre, que queremos hacer un hospital distinto en muchas cosas, que luego la van a ir descubriendo, que muchas son sorpresas, que muchas son una gran ilusión, que tenemos un grupo de profesionales, un consejo que se ha entregado, que le he dedicado. Ese consejo se reúne ahí horas, aporta, dinámico, son como los 4 fantásticos. Eso, somos más de 4, pero realmente el equipo es dinámico, aporta, y nos honra mucho realmente. Me sacaste la emoción, perdón, pero no lo puedo evitar, Jordi. Me emociona mucho el proyecto, y sobre todo va a agregar mucho valor a toda la región del Cibao, y yo entiendo que del Caribe. Doctor, mi admiración de verdad. Gracias, Jordi, por la invitación. De verdad que sí, y yo sé que eso que todos pudimos palpar, sentir, esa emoción, cuando ya esté finalizado, yo sé que diríamos, por eso era. Doctor, gracias de verdad. Señores, Sánchez Cava, siempre el tiempo es corto para profesionales, para seres humanos como él. Aprendemos, nos orientamos, y también desde la admiración, pues son el ejemplo desde cualquier punto de vista, como profesional que usted sea, que no necesariamente sea médico, para dar el seguimiento a este tipo de trabajo que hace el doctor Sánchez Cava. Vamos a la pausa.